Bienvenidos a tu clase de biología. El tema que vamos a tratar hoy es el origen de los tejidos. ¿Cómo se forman los tejidos? Sería la primera pregunta. Bien, para poder responder esta pregunta, toca definir lo que es un tejido. Entonces, un tejido es un nivel de organización intermedio entre la célula y el órgano. Un tejido lo podríamos también definir como un conjunto de células similares que tienen la misma estructura y la misma función. El estudio de los tejidos se le llama histología. Histología significa histo, tejido, y logo, tratado o estudio de los tejidos. Bien, continuamos. ¿Qué clases de tejido podemos encontrar en los animales? Entonces encontramos, y en el cuerpo humano encontramos 4 clases de tejidos que son el epitelial, que recubre las superficies internas y externas del cuerpo, el conectivo, que conecta los tejidos de todo el cuerpo, el muscular, que tiene una función mecánica porque es el encargado, el que realiza el movimiento, el nervioso, que transforma estímulos mecánicos, químicos y térmicos en estímulos eléctricos. Muy bien. La vida humana y la de un animal comienza en el momento exacto de la unión del óvulo y el espermatozoide, es decir, en la fecundación. La fecundación es un proceso en que los gametos, que son el óvulo, y el espermatozoide, se fusionan o se unen para formar una célula llamada cigoto. Para garantizar que cada cigoto tenga un número correcto de cromosomas, solo un espermatozoide se puede fusionar con un óvulo. Muy bien. Aquí no hay nada que ver ni con los mellizos, ni con los gemelos, ni nada de eso. Vamos a apreciar a continuación un video acerca de la fecundación. Vemos a los espermatozoides viajando para su encuentro con el óvulo. Y este es el instante de la fecundación. Bien. La fecundación suele producirse en una de las trompas de Falopio. Desde ese lugar, un nuevo ser, el cigoto, emprende un viaje que culmina en el útero materno. El útero ofrece las condiciones necesarias para su desarrollo durante el periodo de embarazo. Se le llama cigoto, nuevamente repito, a la unión del óvulo y el espermatozoide. Y esto ocurre en las trompas de Falopio. Posteriormente, después de formado el cigoto, 24 horas después hay una primera división celular para formar 2 células. A esas células se les llaman blastómeros. Se forman 2 células, 4 células, 8 células. A este tipo de división se le llama segmentación. Generalmente ocurre 24 horas después de haberse formado el cigoto. Después de la segmentación se va a formar una estructura llamada mórula. Bien, aquí apreciamos la fotografía de la división celular o la segmentación. Primero se forman 2 células, aquí tenemos 2 células y acá tenemos ya 4 células. La mórula es una masa de 16 a 32 células llamadas blastómeros. Mórula significa mora. ¿Por qué? Porque ese es el aspecto que tiene este grupo de células. Bien, la mórula abandona de una vez la trompa de Falopio. Aquí podemos apreciarla. Después de la segmentación de la formación de la mórula, 72 horas después, se va a formar una estructura
llamada blástula o blastocisto. A esto le llamamos blastulación, que se caracteriza generalmente por la presencia de una reacomodación de células externas en un poco a la mitad y aparentemente una cavidad vacía en el centro. Entonces, los blastómeros que están agrupados hacia el estrato envolvente o hacia la parte de afuera se le llaman trofoblasto. A la cavidad interna lo llamamos blastocele. Y hay una pequeña acumulación de células en algún lado del blastocisto llamado masa celular interna. La blástula, aquí podemos apreciar que estos son los trofoblastos y este es el blastocele. Trofoblasto y este es el blastocele. Aquí ya empieza una pequeña acumulación de células. En este dibujo podemos apreciar las diferencias entre el 1 y el 2. El 1 corresponde a la mórula y el 2 corresponde a la blástula. Bien, la blástula se anida en el útero, es decir, se pega a las paredes del útero de la hembra de la mujer, y a esto se le conoce como implantación o anidación del embrión. Estas son las fotos del desarrollo embrionario donde mostramos aquí la formación del cigoto, 2 células, 4 células, 8 células. Aquí estamos hablando de segmentación. Esta es una fotografía de la mórula y esta es una fotografía de la blástula. Aquí están los blastóforos y aquí está el blastocele y aquí está la masa de células. Bien, resumamos. Aquí tenemos la formación del cigoto, las 2 células o blastómeros, las 4 células o blastómeros, las 8 células o blastómeros, que serían la segmentación, la mórula, el proceso de morulación y el blastocisto, y por último, en la parte final, la implantación del blastocisto. Posteriormente tenemos un proceso llamado gastrulación, etapa del desarrollo que culmina con la formación de la gástrula. La gástrula presenta 3 capas. Estas 3 capas son el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. Entonces acá tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Bien, cada una de estas 3 capas celulares será el origen de distintos órganos y sistemas del cuerpo humano. Recordemos, el ectodermo está en la capa externa, el endodermo en la capa interna y el mesodermo en la capa intermedia. Bien, la organogénesis es el conjunto de cambios que permiten que las capas embrionarias se transformen en los sistemas u órganos que conforman un organismo. La embriología humana define organogénesis como el periodo comprendido entre la 3ª a la 8ª semana del desarrollo. Miremos acá que el ectodermo formará la piel, es decir, la epidermis, y estructuras asociadas a la piel y originará el sistema nervioso, que son el cerebro, la médula espinal, los nervios, etcétera, etcétera. El mesodermo forma estructuras asociadas con las funciones de movimiento y soporte. Es decir, acá tenemos los músculos, tenemos el cartílago, tenemos los huesos y sangre y tejido conectivo. El sistema reproductivo y los riñones se forman a partir del mesodermo. El endodermo forma tejidos y órganos asociados al sistema digestivo y el sistema respiratorio. Bien, también forman las glándulas tiroides, paratiroides, hígado, páncreas y vesícula biliar. Aquí vemos rápidamente un video sobre la formación de un feto humano. Partimos de un cigoto que se forma por la unión de un esperma o espermatozoide aquí tenemos el óvulo
espermatozoide para formar el cigoto. Se empieza a dividir la célula, 2 células o blastómeros, 8 células, todo eso es el proceso de segmentación. Luego sigue el proceso de morulación, de la mórula, se forma la mórula. Se sigue dividiendo para formar la blástula. Aquí tenemos el blastoforo, el blastocele y las células, la masa de células. Se reacomodan las células para formar la gástrula con sus 3 capas embrionarias: ectodermo, endodermo y mesodermo. Recordemos que es para formar un embrión humano. Bien, en esta diapositiva estamos mostrando la fecundación cuando ocurre. La primera división, 2 células o 2 blastómeros, 4 blastómeros, 8 blastómeros, ya la segmentación. Luego seguimos con la mórula, la blástula, aquí no hay presencia de gástrula, primer mes del desarrollo embrionario, segundo, tercero, cuarto, quinto, ya lo llamamos feto, hasta completar los 9 meses. Bien, en esta diapositiva se muestra una ecografía de cada una de las etapas, desde el instante, primer día, que es la fecundación, formando el cigoto, hasta posteriormente 60 días de formación del embrión humano. Aquí tenemos rápidamente cómo se ubica el bebé en el vientre materno, el crecimiento del bebé desde la semana 8 hasta la semana 40. Aquí mostramos entonces las etapas del embarazo, mostrando el primer mes, el segundo mes, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno mes para llegar al parto. Espero que te haya gustado de cómo se originan los tejidos y nos veremos en una próxima ocasión.